no lo sabemos todo, es más, no sabemos, es una nueva etapa en la cual Dios nos permite, nos da el privilegio de ser padres y empezar a trabajar. Entonces es bueno invertir, hermanos, y yo les aconsejo, ¿verdad? Si tienen la manera de cómo buscar, recomendar, pedir un consejo de un buen libro que le ayude a cómo tratar con su hijo. Pastoreando el corazón de tu hijo, cómo me ha ayudado a mí, ¿verdad? Y recientemente, esta semana, tuvimos disciplinamos a nuestra hija menor, la más chiquita, va a tener 3 años. Entonces, el libro, recordando lo que el libro enseñaba, ¿verdad? Acerca de cómo castigar a los hijos y de cómo buscar corregir esa conducta. Algo curioso. Ella miró unas tijeras y se cortó el pelo. Entonces, eso no fue el conflicto en sí. Y a veces nos equivocamos y ese libro me ayudó a entender eso. A veces uno les pega porque se cortó el pelo. Entonces, cuando le preguntamos la razón o quién se lo cortó, ella dijo, mi hermana. Entonces, el problema ya no es quién se cortó el pelo, sino el problema es que ella estaba mintiendo, ¿verdad? Y a veces nosotros los padres no vamos o no buscamos la razón de su conducta y le pegamos porque se cortó el pelo. Y dejamos a un lado, ¿verdad? El verdadero problema, el que está mintiendo. Entonces, ese libro me ha ayudado a poder yo redireccionar la disciplina, el castigo y buscar el verdadero problema de su conducta. Una de las cosas interesantes de ese libro es cómo llevar esa conducta a que el hijo reconozca que ha fallado, que ha pecado, que ha mentido, que ha hecho algo incorrecto y llevarlo hacia Dios. No a cambiar esa conducta de momento, sino a cambiarse el verdadero problema que es el corazón, ¿verdad? Y libros como esos nos pueden ayudar. Yo les aconsejo, ¿verdad? Cuando tengan la oportunidad, pregunten por un buen libro, documentense, porque es necesario, es importante, ¿verdad? Atender a nuestros hijos. Cómo pastorear el corazón de tu hijo es un buen libro. Ese libro me lo recomendó el pastor Galván ya hace algunos años y mire, ha sido una bendición. Para mí me ha ayudado, ¿verdad?, a poder corregir de manera correcta. Y hay otras más cosas. Habla de la comunicación con los hijos, ¿verdad? Está muy interesante ese libro. Y yo les animo a que puedan documentarse en cuanto a cómo ayudar a sus hijos. En esta tarde, hermanos, yo quiero hablarles acerca de el propósito, descubriendo el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos. Descubriendo yo como padre, ayudando a mi hijo a descubrir el propósito de Dios en la vida de mis hijos. Yo no quisiera que mis hijos crecieran como en el rancho los animalitos, ¿verdad?, a lo que dé el día. Sino yo, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, buscar dirección de Dios, orientar a mis hijos a cómo encontrar el propósito de Dios en sus vidas, ¿verdad? Y en esta tarde quiero hablar un poquito de eso. Segundo de Samuel 7:27. En segundo de Samuel 7:27, segundo libro de Samuel 7:27. Quiero por lo menos dejarles una inquietud, hermanos, ¿verdad? Una inquietud en sus vidas. Y esperemos en Dios que podamos no dejar esa inquietud así, sino que podamos hacer algo más con el paso del tiempo. Dice 2 Samuel 7:27, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. David, hermanos, había sido pastor de ovejas, guerrero, padre de familia, rey. Había ganado grandes victorias, ¿verdad? Si nosotros leemos tantas campañas militares que él había hecho. Y qué interesante que después de todos los logros, de todas las hazañas, de todas las victorias, en un momento de su vida se ve obligado a huir de su propio hijo, de Absalón.
se había comprometido con mujeres, había triunfado en la vida pública, pero había fracasado en la vida privada. Todo lo que podemos lograr en nuestro haber, podemos obtener muchas cosas, pero fracasar en nuestra vida privada con nuestros hijos, eso es triste y lamentable. David tuvo tiempo para meditar en todo eso, sobre los diferentes caminos, ¿verdad?, que las personas eligen para que su vida tenga sentido, y meditó en todo eso. Pero al final de la vida de David, después de haber reflexionado en su infancia, en su juventud, de todo lo que había tenido en su casa allá con su padre Isaí, mientras él cuidaba, ¿verdad?, los rebaños, allí en el campo, de aquel momento especial cuando el profeta Samuel va y lo visita, ¿verdad?, a la familia, y es ungido como rey. Aquellos combates que él tuvo, el más prescindible, ¿verdad?, el que lo dio a conocer, por así decirlo, el combate contra Goliat. Todo eso repasa en su vida. Y hay un deseo en su corazón de edificar casa a Dios. Pero Dios le dice a David, tú no me edificarás casa. ¿Verdad? Una de las razones por las cuales Dios le dice a David que no le edificaría casa es porque él había derramado sangre. Sino que Dios le dice, sino yo te edificaré casa a ti. El Señor le había dicho, ¿verdad?, en este pasaje, o David le recuerda en este pasaje, que Dios le había dicho, yo te edificaré casa. Y cuando Dios, es como un juego de palabras, cuando a David le dice que quería edificarle casa, él se refería, ¿verdad?, a hacerle un edificio para que la presencia de Dios ya no anduviera en tiendas. Pero cuando Dios le dice, yo te edificaré casa, en este pasaje, se refiere a que Dios, ¿verdad?, le dice que le levantaría una descendencia, un linaje, una familia que sirviera, que viviera para él, una dinastía, un descendiente suyo que reinaría. Sería el ungido. Y David, hermanos, en el Salmo 127, ¿verdad?, entiende el propósito que Dios quería para su hijo. En el Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. David, hermanos, entendió que Dios quería levantar una generación. Dios le dice, levantarme una casa no va a perdurar. Si tú me levantas una casa, un edificio, no va a perdurar. Pero yo quiero levantarte a ti, tu casa, tu descendencia, tu linaje. Un linaje que perdure, un linaje que me sirva por siempre. Y a veces, hermanos, nos encontramos o nos preocupamos como David. Queremos levantar una casa para nuestros hijos. Queremos, ¿verdad?, comprar aquí, comprar allá y dejar a nuestros hijos algo, una herencia terrenal. Y muchos padres se equivocan y se enfrascan tanto en querer dejarle algo a sus hijos para que no sufran como él sufrió, para que no batallen como él batalló, y quieren dejarle. Y toda su vida se la pasan buscando ese bienestar de sus hijos y descuidan lo que David estaba descuidando o descuidó por mucho tiempo. Dios le dice, David, no te preocupes por la casa. Otros la pueden construir. Yo quiero que te preocupes. Si algo puedes rescatar de tu hijo Salomón, lo vamos a hacer. Yo te voy a levantar una descendencia que me sirva para siempre.
Y en esta tarde, hermanos, quisiera en ese sentir, ¿verdad? Que nosotros entendamos que todo lo que podamos nosotros darle a nuestros hijos materialmente, eso es temporal, eso no va a tener una mayor trascendencia. Miren, mi papá es pastor. Mi papá en su juventud decidió servir a Dios. Y yo recuerdo, hago memoria en mi mente y recuerdo el rancho, recuerdo la casa, recuerdo, tengo a ciertos momentos de todo de lo que tuvo. Y mi papá todo lo vendió. En toda su etapa de pastorado se fue despojando, hasta que todo. Él se dedicó al ministerio, pienso yo que recién casado, se dedicó a servir a Dios. Y yo recuerdo que invirtió todo, ¿verdad? Y no nos dejó nada. Terrenalmente no nos dejó nada. Pero si algo, ¿verdad? Yo puedo saber que la decisión más sabia que él tomó es dejarnos una herencia espiritual. Y eso ha trascendido. Porque a mí no me ha faltado nada. En mi adolescencia, en mi juventud, en mi época de casado, no me ha faltado nada. No me he muerto de hambre. Me enseñó a trabajar, me enseñó lo básico, ¿verdad? Que todo hombre tiene que aprender. Pero no me dejó una casa. Y cuando yo les predico a los jóvenes, yo les digo, si tú estás esperando que tu papá te herede una casa, te digo, ¿qué satisfacción vas a tener como hombre? Decir, yo proveí, pensando, ¿no? Humanamente, yo me esforcé. Y esa casa que yo me esforcé, ahora que somos cristianos, con la ayuda de Dios, yo me esforcé y la tengo porque tienes esa satisfacción como hombre. Y verdad, y ves a tu esposa que entra a su casa, una casa que con el sudor de nuestra frente, por así decirlo, con la ayuda y bendición de Dios la obtuvimos. Que anduvimos ahí pintando, que anduvimos ahí haciendo, moviendo. O te quieres meter en una casa que no te costó nada a ti. ¿Qué satisfacción vas a tener como hombre? Y a veces los padres causamos un mal a nuestros hijos en querer dejarle todo. Y David entendió eso y dijo, no, yo quiero, ¿verdad?, que mi hijo sirva a Dios y que mi hijo, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, él viva para Dios. Que lo que obtenga, lo obtenga, ¿verdad?, con la ayuda de Dios. Lo voy a preparar para que cumpla el propósito de Dios para su vida. Dios le dijo, tu hijo va a ser rey. Y él empezó a trabajar, preparando. Él y su esposa, preparando a su hijo para esa tarea, esa gran tarea. Y yo les quiero animar, hermanos, en esta tarde, a que nos metamos en esa visión que Dios descubrir esa visión que Dios tiene para nuestros hijos. Dios nos permitió, Dios nos dio en su gracia estudiar una carrera, y qué bendición. Pero nuestro anhelo no fue o no es ese de poder vivir nuestra vida tratando de alcanzar riquezas, sino de cómo usar lo que Dios nos da, nuestros dones y talentos, para servir a Dios. Y nuestros hijos, hermanos, nosotros como padres tenemos que esforzarnos por orar a Dios, decir, Señor, ayúdame a encontrar el propósito que tú tienes para. En aquel entonces, ¿verdad?, Dios le dijo a David, tu hijo, este es el cual yo voy a escoger para que sea rey. Y nosotros tenemos que orar a Dios y buscar el rostro del Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que mi hijo haga por ti o para ti? No dejar nuestros hijos a la aventura, ¿verdad? A que sean lo que
sino que en verdad, digamos, esto es lo que Dios quiere. Se ha dicho mucho, ¿verdad? Si nuestros hijos, los que nacen en el Evangelio, en la fe, no sirven a Dios, no sirven a Dios, no hemos hecho buen trabajo. Alguien dijo, no me digas qué buen padre soy ahorita que mis hijos están pequeños, dime qué buen padre soy después, a los 24, 30 años. Cuando en verdad yo apruebe ese examen de que mis hijos andan caminando con Dios, andan caminando en la verdad. Y a veces no nos preocupamos, no oramos. No nos enfocamos, no estamos enfocados en la crianza de nuestros hijos, en la instrucción de nuestros hijos, en la dirección de nuestros hijos. Yo sé que no es fácil, hermano. Yo puedo recordar, si por la gracia de Dios, ¿verdad? Nosotros fuimos 6, 4 varones y dos muchachas. Mi hermano mayor es pastor en Tabasco, hace 15 años que salió, tiene una iglesia allá. Mi hermano que me sigue a mí va a una iglesia, él es cristiano, ¿verdad? Nada más, no, él no se dedicó al ministerio, él es cristiano, asiste a la iglesia. Por la gracia de Dios, Dios nos permite trabajar a un lado del pastor. Mi hermana es esposa de pastor. Mi otra hermana, ¿verdad? Es cristiana, sirve en la iglesia. Mi hermano menor también es cristiano y sirve en la iglesia. Por así decirlo, mi padre se esforzó. Yo les predicaba a los muchachos de pastores en la mañana, ¿verdad? A veces los hijos de los líderes no, se pudieran quejar de que no tenemos televisión, no tenemos PlayStation como los demás, no tenemos esto, no tenemos aquello, ¿verdad? Como los hijos de los demás hermanos que tienen. Digo, esa escasez no tiene por qué llorarla, porque no la necesitas. Tienes techo, tienes abrigo, tienes comida, es suficiente. Y gracias a Dios porque nosotros no tuvimos nada de eso. Pero yo puedo preguntar a este momento, ¿dónde están los hijos de esos hermanos o de aquellos conocidos que tuvieron todo eso en su infancia? ¿Dónde están ahorita? Perdidos. Y yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque mi padre cumplió su tarea. Pero ahora yo tengo hijos. Él pagó un precio. ¿Cuántas noches no me levantaba a tomar agua medianoche porque me daba sed y lo miraba yo orando? Muchas veces. Llegábamos los miércoles y los domingos después del servicio, ¿verdad? Vamos a tener altar familiar. Otra vez decíamos nosotros, ya venimos de la iglesia. Pero él pagó el precio. Nunca nos dejó pasar por alto un castigo. Yo creo que mi último castigo lo tuve como a los 16. Pero ahora nos toca pagar el precio a nosotros, a mí. A nosotros. Y a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. A ir a la cama cuando ya los hijos están dormidos y arrodillarse y decir, Señor, te entrego a mis hijos. Señor, oro por la salvación de mis hijos. Ayúdales a entender que su desobediencia es pecado y orar por ellos ahí. No es fácil, hermano. Leer la Biblia con ellos. Sentarte, ¿verdad? Yo una de las cosas que intento hacer a veces es que ellos me vean leer la Biblia y no tanto porque me vean, sino como un testimonio. Yo desearía que un día me encontraran por la mañana orando como yo encontré a mi padre. O por la noche como yo encontré a mi padre. Hay un precio que pagar. Esa herencia espiritual, ¿verdad? Se va cultivando, se va. Y no vamos a encontrar el propósito de Dios para nuestros hijos si no nos esforzamos. Si no estamos dispuestos a pagar el precio, a orar, Señor, ayúdame. Ayúdame a poder encontrar lo que tú quieres que mis hijos hagan por ti o para ti. David entendió eso y dispuso los últimos días de su vida
para hacer algo por su hijo Salomón. Gracias a Dios lo logró. Gracias a Dios en lo que David lo llevó a cumplir hasta cierto punto el propósito de Dios en la vida de Salomón. Dios quiere, hermanos. Dios quiere que nosotros entendamos. Mi hijo ahorita tiene 10, 11 años. Es mi responsabilidad de instruirlo, dirigirlo, llevarlo. Y si no aprovecho estos 12 años, 13 años fundamentales en la vida de él, ya, son 12 años que no van a regresar. Sí. ¿Cuántos son del campo aquí? Yo soy del campo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un arbolito lo dejas unos días ladeado y no le pones esa guía? Con unos días, para que lo endereces, con unos días, no ocupan meses, con unos días. Y yo les pregunto, ¿cuántos días, semanas o meses llevan nuestros hijos sin dirección, sin instrucción? ¿Cómo se batalla? ¿Cómo se lucha? Para el bien, ¿cómo se lucha? Para el mal, rápido, ¿verdad? Pero para el bien. Así que, hermanos, yo les animo en el nombre del Señor, ¿verdad? Si Dios le dijo a David, no te preocupes en hacerme una casa. Preocúpate, ¿verdad? Yo te voy a hacer tu casa. Preocúpate por tu casa, por los tuyos. Yo quiero que a Salomón, ¿verdad? Me lo prepares para este propósito que yo tengo para él. Y yo quiero tomar esa verdad para mí. Yo quiero esforzarme para que mi hijo, mis hijos, ¿verdad? Mi hijo mayor y mis otras 2 hijas, encontrarles el propósito para el cual Dios me los dio. Y es muy extenso lo que traigo, hermanos, pero y sé que es corto el tiempo. Pero aquí nada más dice el pasaje 127, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Nuestros hijos son una herencia que Dios nos ha prestado, nos ha dado para que la cuidemos. Aquí está, Enoch Sánchez, aquí está, te doy este hijo, para que lo cuides, lo protejas, lo prepares, lo adiestres, como saeta, dice, en manos del valiente, para que lo prepares y lo alistes. Porque puede llegar, dependiendo de cómo tú lo prepares, puede llegar más allá de lo que tú has llegado. Y así son. Yo puedo pensar, mi papá posiblemente no estudió ni la primaria. A mí Dios me dio la oportunidad de ir a la universidad. Mi hijo el domingo pasado me decía, papi, yo quiero ir a estudiar a Lancaster. Pues vamos a ver qué vendemos, que no cobran 1,000 pesos ni 2,000. Él puede llegar más allá de lo que yo llegué. Pero si yo como padre no oro a Dios para que me ayude a descubrir el propósito para mis hijos, podemos nosotros arruinar la vida de ellos. Arruinar su vida. Por yo como padre no estar dispuesto a pagar un precio. En Salmo 27, el 1, si Jehová no edificare la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esto quiere decir, hermanos, que hay que tener un proyecto, un plan para cumplir con el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos. Y Dios tiene ese plan. Nosotros debemos orar a Dios para que nos vaya dando qué es lo que Dios quiere. Tenemos su palabra. Lo menos, así de entrada, lo menos que Dios quiere que todos hagamos y nuestros hijos hagan es servirle a Él. ¿Dónde? En el transcurso del caminar, Dios nos va a ir dando. Nosotros en la iglesia tenemos primaria, secundaria y esta semana metimos los papeles para la preparatoria. El colegio está al alcance de todos los padres de nuestra iglesia. Pero no todos están dispuestos a pagar un precio.
Porque ahí está la oportunidad de invertir y yo como padre decir, ok, si lo envío a un colegio mundano o a un colegio cristiano, yo como padre y quiero invertir en mi hijo y que mi hijo descubra, voy a meterlo, tratar de irlo llevando a donde Dios me va dirigiendo para hacer lo correcto, para ir encontrando, para ir involucrándolo, para que él vaya. Ahí todos los días se expone a la Biblia. Ahí todos los días tienen un ambiente espiritual. Ahí todos los días, ¿verdad? Cada maestro los instruye, los anima, es la ayuda que yo tengo. Y muchos padres dicen, ¿cuánto cuesta? No, pues 1,300, 1,400. No, está muy caro. 1,300. La soda, la coca cuesta ¿cuánto? 38, 40 ya, ¿verdad? De 3 litros y nos aventamos una diaria. Si las multiplicamos al mes, casi tenemos una colegiatura. Y yo por la gracia de Dios y por fe me metí a mis 2 hijos. A mi hija menor no la envié al kinder. La metí directo a la primaria. De oyente la metí. No la quiero enviar al kinder. Esta la voy a meter. Esta se ve que está más tremenda. Dije, Señor, ayúdame. Las niñas están más despiertas que los varones. Dije, no, la voy a meter. Voy a pagar un precio, sí. Hay cosas que me voy a privar, sí. Pero yo quiero invertir porque quiero descubrir cuál es el plan que Dios tiene para mis hijos. Y si yo, ¿verdad? Si hay esta oportunidad de poder tener la ayuda de un colegio cristiano para ayudarme a mí. Porque si le envío a un colegio, a una escuela mundana, a una escuela donde hay más perversión, donde hay más maldad, en vez de ayudarme a cumplir el plan, me va a ir haciendo más difícil. Entonces, si esa ayuda está, yo la quiero. Hay que pagar un precio. ¿Cómo? Pues vamos a orar a Dios y vamos a ver qué hacemos. Oración más acción, hay resultado. ¿Verdad? Eso lo he entendido. Eso yo lo he entendido. Es oración más acción. Porque es como Dios bendice, como Dios obra. No todos entienden que su vida tiene un propósito. Los jóvenes hay que ayudarlos, hermano. Ellos no entienden. Están en la etapa en que no entienden. Hay que ayudarlos. Ellos lo único que quieren, ¿verdad? Esa etapa de 11, 12, 13, 14, 15. Comer, dormir, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por mi hija que de ella nació el aprender violín. Y más gracias doy, dice mi suegra, si quiere aprender violín, yo le compro el violín. Pues yo la llevo a las clases, le digo. Es un precio que pagar, sí, porque yo quisiera llegar el jueves en la tarde, que tengo libre la tarde y descansar. Pero si ella quiere aprender un instrumento, pues yo soy su padre, yo la tengo que llevar. Y junto con ella pagar un precio. Y Dios, ¿verdad? Redirecciona su vida y tiene ese talento, esa habilidad. Y un día, ¿verdad? Despierta en ella el avanzar más y hacer algo por Dios con la música. Pues qué bendición. Pero hay que pagar un precio. Y nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a encontrar ese plan, ese proyecto que Dios tiene. Dios tiene un plan o asegura un plan en mente para cada persona. En Job 23:14 dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todo lo que Dios quiere ya está escrito para nosotros, ya está escrito. Queremos, es nuestra responsabilidad buscar, orar a Dios, Señor, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? Y como nuestros hijos ahorita no están en ese plan espiritual, es responsabilidad de nosotros. ¿Quién cree que instruyó? Si lee el libro de Proverbios, regularmente se habla más de la mamá de Salomón que del papá, David. Por seguro que David hizo su parte. Pero esa mujercita, Betsabé,
tuvo mucho que ver en la formación espiritual de Salomón. Así que tanto padre como madre pueden contribuir a que Dios, ¿verdad?, cumpla el propósito en la vida de nuestros hijos. Ese plan, ese proyecto que ya está ahí, que ya está establecido, Dios quiere que lo busquemos. Dios quiere que a través de su palabra, de su ayuda, de su llanura, de su dirección, de su sabiduría, nos vaya dirigiendo para lo que nuestros hijos van a hacer. Dios no solamente formuló un código genético de antemano, como dice Salmos, sino Él tiene un plan. No planeó únicamente el embrión y todo lo genético, lo fue planeando, lo diseñó. Ahí no se quedó el diseño de Dios, va más allá. Dios tiene un plan para cada persona, ¿verdad? Y Dios quiere materializar ese plan, ese propósito en la vida de nuestros hijos. Dios nos ayude, hermanos, a que podamos, por lo menos en esta tarde, entender eso. El proyecto de vida, ¿verdad?, cuenta con la participación de cada persona. Y los padres tenemos mucho que ver en que nuestros hijos, ¿verdad?, descubran ese propósito que Dios tiene. Va a llegar el momento en que ellos van a empezar a tomar, pero en esta etapa Dios nos ha puesto a nosotros. En esta etapa Dios quiere que usted cumpla con su papel. Va a llegar un momento, en verdad, en la vida de su hijo, que cuando él ya crezca y madure espiritualmente, y él por sí mismo ya decida buscar a Dios, la sabiduría, eso va a depender de qué tan buen trabajo nosotros hicimos. Al grado de que ellos decidan, como Salomón. ¿Verdad? Que le dijo el Señor, Salomón, pídeme lo que quieras. Salomón era un hombre hecho y derecho, de tal manera que no pidió lo que cualquier hombre común hubiera pedido, lo material, sino él pidió, ¿verdad?, sabiduría a Dios para entrar y salir en ese pueblo tan vasto que era el pueblo de Israel. Que llevemos a nuestros hijos hasta esa posición donde piense en lo espiritual, donde piense en cómo agradar a su Dios, donde en todas las decisiones que vaya a tomar considere a Dios en su vida. Eso sería tremendo, hermanos, que nuestros hijos llegaran a ese punto, llevarlos a ese punto. Pero es nuestra responsabilidad. Es su responsabilidad y mi responsabilidad de guiar, porque es lo que Dios espera que nosotros como padres hagamos. Y así como ellos van a dar cuenta por su vida un día, nosotros vamos a dar cuenta por qué hicimos con esa herencia que Él nos dio. ¿Por qué hicimos con esas flechas que Él nos dio? Dios nos ayude, hermanos, a poder esforzarnos como padres para hacer nuestro mejor, para entregarle buenas cuentas a Dios y que nuestra vida, ¿verdad?, pueda tener paz y regocijo. Yo me acuerdo, mi mamá nos decía, ya hay ustedes, si les levanta la patrulla, yo no voy a ir a sacarlos. Y sí, era una mujer firme. Y nosotros nomás escuchamos esas palabras. No, son las 8, son las 7. Vámonos. Y no andábamos tampoco vagando en la calle, sino a veces en casa de hermanos, son las 7 ya. No, ahorita el chamaco anda a la que horas. Hay que pagar un precio, sí. No es fácil, no es fácil. Pero vale la pena. Porque llega el padre a los 40, a los 50, a los 60. Y eso de llegar a una etapa donde no haya mortificación, donde haya paz, gozo. Donde nuestros hijos traigan a nuestros nietos a casa. Donde venga su esposa, él, sus hijos y haya gozo, alegría. Eso es algo hermoso, hermanos. Eso es algo bello. O que venga nada más el esposo con sus hijos porque la esposa lo dejó. O que venga su hija con sus hijos porque su esposo lo dejó. Eso es feo. Eso habla mucho de que el trabajo no lo hicimos bien.
o donde hayan gritos, pleitos. Entonces Dios nos ayude. ¿Podemos descubrir el propósito de Dios para nuestros hijos? Sí. Mucha oración, buscar dirección de Dios, pedir sabiduría a Dios e invertirla en nuestros hijos. Pague el precio, hermano. Pague el precio. No le deje una herencia terrenal. Y este consejo nos lo dio un pastor. Dije, yo antes de que me muera voy a gastarme todo. Que mi hijo haga lo mismo que yo, que trabaje, que se gane. Porque no le estamos haciendo bien a nuestros hijos. David pudo haber construido, pero Dios no lo dejó. Sino dijo, aplícate en ayudar a tu hijo a encontrar el propósito. Haz eso. Y si tú lo logras, él lo va a obtener. Lo que tú le quieres dar ahorita, él lo va a obtener. Yo se lo voy a dar. Y así es. Si nosotros nos aplicamos en que ellos descubran el propósito, que ellos sirvan a Dios, lo material, Dios se lo va a dar, porque es el mismo Dios de nosotros. Él se va a hacer cargo. Él se va a hacer cargo. Dios nos ayude, hermanos, ¿verdad? A poder hacer bien nuestro trabajo. Está bien, hermanos, vamos a hablar. Señor y Dios, en esta tarde te agradecemos, Padre, porque tu palabra es vasta. Y si nosotros nos metemos, nos sumergimos en buscar tu ayuda, tu dirección, sabiduría de lo alto para cómo guiar, dirigir y que nuestros hijos, con tu ayuda y nuestra ayuda, Señor, de pagar un precio para descubrir lo que tú quieres para ellos. De entrada, Señor, ya sabemos que ellos te sirvan, pero ¿en qué área específica? Pedimos de tu sabiduría para que nos ayude, Señor. No queremos entregar malas cuentas. Queremos cuidar de aquello que usted nos ha confiado. Gracias, pues te amo, Padre. Gracias por cada mamá, cada papá que dispuso su corazón en esta tarde para estar aquí. Te agradecemos, oh Dios, y pido, Señor, su bendición para sus vidas, para sus hijos, y que en el futuro, Dios, podamos ver, valió la pena pagar un precio. Valió la pena invertir. Valió la pena esos días de ayuno, de oración, de dirección, de consejos, de inversión. Valió la pena. Porque ahora mi hijo es músico, ahora mi hijo es pastor, ahora mi hijo es misionero, ahora mi hijo te está sirviendo en la iglesia local. Será un regocijo, Señor, saber que usted estuvo ahí, Señor, dirigiéndonos para ayudar a nuestros hijos. Gracias, pues te amo, Padre. Bendice, sigue bendiciendo la tarde. Te lo pedimos y te lo suplicamos en Cristo. Amén.